Doctora Susana, bueno, bienvenida a agenciencia.com. Hoy estamos hablando y nos convoca pues como hacer esta entrevista porque recientemente han crecido muchísimo las consultas por alergias, las enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que ha pasado desde el COVID hasta hoy? Bueno, sí, como te dije, pues ejerzo hace 5 años y lo que hemos visto es que ha ido aumentando pues como de forma muy significativa los procesos que incluyen como toda la alergia. Pues hay que hacer una claridad que la alergia pues afecta como muchas cosas. Generalmente lo enfocamos como en 4 puntos. Las alergias afectan piel, afectan la parte pulmonar, afectan la parte ocular, pues los ojitos, y también afectan de forma muy importante la parte pulmonar. Después del COVID, lo que hemos identificado es que este tipo de patologías han aumentado. Antes la alergia se consideraba que era algo como muy de la infancia, no se presta como tanta atención, pero hemos visto que está afectando grandemente pues, a la infancia principalmente, pero también en personas adultas que incluso no habían tenido como este tipo de síntomas desde hacía muchos años, los han vuelto a presentar, y personas que nunca en su vida habían tenido ningún proceso alérgico los están presentando, ¿sí? Entonces, aunque los estudios todavía no nos muestran que haya una relación pues, significativa con el COVID, sí en la clínica y pues, como en la práctica diaria lo estamos como evidenciando. ¿Ok? ¿Y cuáles son también como esos factores que hacen que en este momento haya más alergias? Sí, hay muchos factores. Hay factores, pues, la alergia se considera un factor genético. Sin embargo, lo que estima la Organización Mundial de la Salud es que en los próximos 20 años vamos a aumentar significativamente el porcentaje y puede afectar hasta un 40% de la población mundial. Eso es muchas personas. Eso es muchísimo, Sí, sí. y eso lo asociamos también porque aunque la genética es importante, también podemos hablar de algo que se llama epigenética, y es como los cambios o elementos medioambientales que influyen en que uno desarrolle o no desarrolle una enfermedad. En este caso, creemos que está jugando un papel fundamental todo el proceso de cambio climático, que está afectando de forma significativa nuestra forma de enfrentarnos como al entorno, y también el proceso de contaminación que hemos visto, que la contaminación ha aumentado de forma importante la reactividad del pulmón, la reactividad de la piel. Entonces se nos juntaron como varias cositas, ¿cierto? Se Sí. juntó por un lado todo este proceso de pandemia, del COVID, que también hizo una modificación de nuestro sistema inmunológico, y si a eso le agregamos un cambio climático muy fuerte y una contaminación, todo eso pues lo estamos viendo reflejado. Pues, doctora, incluso aterrizándolo ya un poquito más aquí a Medellín, donde Uh estamos, y el -huh. Valle de la Uh -huh. Aburrá. Entonces, listo, en todo el mundo hay contaminación ambiental. Sí. Eso es un fenómeno global, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces la particularidad de que estamos encerrados en este valle. ¿Qué pasa con este fenómeno del niño, fenómeno de la niña, contaminación atmosférica y la condición que tenemos de estar encerrados? Sí, tenemos una condición muy diferente en nuestra ciudad con respecto a otras ciudades del mundo y del país. En este caso es que tenemos pues como sectorizada la ciudad y encontramos que en el lado norte y en el lado sur están un montón de fábricas y empresas que nos están generando polución. Y eso se encierra todo en un momento, pues en un lugar que está cubierto por montañas y no nos está dejando pues como que la circulación de aire sea tan efectiva como en otros sitios. ¿En que lo hemos reflejado? En todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Las alergias pueden ser de muchos tipos. O sea, uno puede ser alérgico al polvo o a los ácaros del polvo. Hay alergia también a gramíneas, que son unas plantas que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín están aumentando. Y también hay pues como otro tipo de alergias medioambientales, por ejemplo, al pino o a los pinos. Entonces lo que estamos viendo es que con todo este como, digamos, como encontrón o choque de los diferentes vientos del norte y del sur, más todos los procesos de polución y contaminación, se está viendo reflejado en que los síntomas estén empeorando. Entonces sí, la ciudad de Medellín tiene como esa particularidad. Total. Doctora, ¿qué tan cierto es que las alergias pueden despertarse cualquier día? O sea, yo hoy no tengo alergia y mañana me levanto con una alergia que no tuve nunca en mi vida. Sí, sí es real, sí es real, Sí. pero que te digo, a ver, normalmente uno tiene que tener como una predisposición. Esa predisposición nosotros la llamamos atopia. Atopia es la predisposición genética que uno tiene a hacer alergias. Uno puede ser que en toda su vida nunca desarrolle ninguna alergia, pero llega un punto, como nosotros, un punto gatillo, donde inmediatamente la alergia se puede pues como reflejar.
Lo vemos mucho, lo estamos viendo cada vez más, por ejemplo, en alergias alimentarias. Era muy poco común que un adulto presentara alergias alimentarias y cada vez estamos viendo que alguien come camarón y antes lo toleraba y lo deja de tolerar. O con el coco, por ejemplo, lo estamos viendo bastante. Con el coco. Sí. Qué curioso. Y con muchos medicamentos también lo estamos viendo. Con los medicamentos hay una particularidad, y es que como estamos usando de forma tan masiva diferentes antibióticos, antiinflamatorios, un montón de elementos del entorno, de los medicamentos que hacen que el cuerpo simplemente llegue a un punto en el que dice no tolero y empieza a hacer como esa reacción. Desde ahí, como siempre nosotros como médicos dicen, no te automediques, vamos a hacer esto muy guiado, es porque precisamente el cuerpo llega a un punto que no aguanta y simplemente puede hacer un tipo de reacción, que a veces es muy leve, pero en ocasiones también tenemos reacciones. También puede ser muy fuerte. Sí. Bueno, por último, doctora, ¿cuáles son esas recomendaciones entonces como para prevenirlas, si es que se pueden prevenir, para cuidarnos de ellas o cómo cuidarnos? Porque pues es un tema bastante extenso, complejo, pero pues en este poquito tiempo que al menos las personas se puedan quedar como con algo. Mira, como dije ahorita, o sea, la parte genética juega un papel importante, pero también pienso que uno puede modificar y llevar al cuerpo a que se adapte mejor como a estos cambios tan drásticos que estamos teniendo. Una buena alimentación ayuda bastante porque tú le estás dando a tu organismo esa estabilidad en el sistema inmunológico. Hemos identificado que las comidas altas en grasas saturadas, en sodio, en colorantes artificiales, también juegan un papel en contra de este proceso de adaptarnos a estos cambios tan drásticos. También pues lo ideal sería hacer como un plan de ciudad donde pudiéramos tener entornos más verdes, más seguros, donde todos estos árboles nos ayudan a filtrar mucho todas estas fibras de carbono y los elementos de contaminación, que creo que es pues, un ejercicio que tenemos que hacer como ciudad. Y desde lo personal es, por ejemplo, no automedicarnos, consultar, aunque a veces los síntomas, aunque parezcan leves, hemos visto que si se tratan a tiempo se pueden resolver muchas cosas, prevenir asma o prevenir otro tipo de problemas más graves. Entonces sería como eso, es como una muy buena alimentación, un muy buen control ambiental, que así lo llamamos, y consultar a tiempo para que se pueda direccionar de forma adecuada. Claro que sí. Doctora, no le pregunté, ¿qué relación tienen también las alergias con las emociones? Bueno, eso es un tema que cada vez estudiamos más y nos enfocamos más, porque sí encontramos que el organismo juega mucho con las emociones en cuanto a la liberación o no de diferentes hormonas, ¿cierto? Entre esas tenemos, por ejemplo, las catecolaminas, que son adrenalina, noradrenalina, que es todo esto lo que nos hace movernos y estar como alertas. Sí. Y lo que hemos identificado es que, por ejemplo, este tipo de hormonas generan un impacto fuerte en la nariz, en los ojos, en la parte pulmonar, en la piel juegan un papel súper importante. Entonces sí, en los momentos de estrés emocional o físico, estas alergias tienden a exacerbarse, a empeorarse, y muchas veces, entonces ahí también sí es importante, es que cuando uno aprende a manejar bien las emociones y cuando uno entiende bien su cuerpo, entiende qué es lo que le está como sugiriendo o pidiendo en ese momento, sí se puede hacer un control que va muy de la mano con esos cambios de estilo de vida que acabo de mencionar. Y también pues en ocasiones necesitamos medicación para control, pero las emociones sí juegan un papel muy importante en los procesos alérgicos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar en agenciencia.com. Ya seguiremos hablando de estos temas para que la gente tenga una idea mejor de cómo enfrentar estas alergias, que uno a veces se levanta como que, ¿qué me pasó hoy? Es difícil, pero sí, creo que hay mucho camino, pero sí se pueden hacer muchas cosas. Listo, doctora, muchísimas gracias.